La Revolución Industrial. Textos para la historia. Sinopsis. Este libro nos relata la historia de este gran proceso de transformación económica, social y tecnológica, que comenzó en la segunda mitad del siglo XVIII en el Reino de Gran Bretaña, introduciéndonos en temas tales como, la lanzadera volante, la máquina de hilar, el alto horno, la máquina de vapor, trabajo infantil, la división del trabajo, el incremento de la producción, entre otros. La Revolución Industrial, iniciada en Inglaterra en la segunda mitad del siglo XVIII, es el fenómeno histórico que más decisivamente ha afectado la forma de vida de la humanidad, desde la invención de la agricultura, y junto con la Revolución Científica, constituyen las dos únicas realizaciones de origen europeo con absoluta validez universal. La Revolución Industrial consiste en un cierto número de innovaciones técnicas, que determinaron una serie de transformaciones estructurales en el proceso de producción de bienes, que a su vez permitieron el tránsito de una situación económica estática a otra de crecimiento autoinducido, determinando el establecimiento de un sistema económico capitalista, tanto en el orden financiero como en el jurídico. El fenómeno de la revolución industrial no admite una explicación lineal a partir de una causa única, y la idea de una brusca ruptura ha quedado matizada por las más recientes investigaciones, que han puesto de relieve la existencia durante todo el siglo de un desarrollo moderado pero constante, creador de las condiciones necesarias para el lanzamiento, que se produjo en los últimos decenios del XVIII. Entre estos requisitos cabe señalar, primero el incremento de la productividad agrícola mediante una explotación científica, The Annals of Agriculture de Arthur Young, que suprime el barbecho, sistema Norfolk, y mejora las especies ganaderas merced al cruce de ejemplares seleccionados. Segundo, el desarrollo de un sistema de comunicaciones, por carretera, gracias al revestimiento de los caminos, macadam, y por el agua mediante la construcción de muelles en los puertos, Liverpool en 1709, la apertura de los ríos a la navegación y la construcción de canales, Wolverhampton, Grand Trunk. Tercero, un sistema financiero que permite la movilización de capitales en forma de créditos con baja tasa de interés, del 8% a comienzos del siglo al 3% del Consolidated Stock en 1757, y facilita las transacciones mercantiles merced a un flexible mecanismo de pagos, tanto interior como exterior, papel moneda y sistema bancario. En 1750 hay 12 agencias fuera de Londres, que en 1810 se aproximan a las 800. Dadas las condiciones citadas, el desarrollo tecnológico constituye el factor decisivo en el impulso inicial. Los avances técnicos consisten de una parte en la aparición de nuevas máquinas y en la puesta en explotación de las fuentes naturales de energía hasta entonces sin explotar. La industria textil sufría de un estrangulamiento en el proceso de producción debido a la insuficiencia de la rueca para proporcionar hilo en cantidades suficientes para el abastecimiento de los telares, carencia incrementada de resultas de la invención en 1733 de la lanzadera volante. Entre 1765 y 1780 aparecen diversos tornos de hilar, spinning jenny, water frame y la mula de Crompton, que resuelven los problemas de la hilatura a cambio de invertir la coyuntura al crear una insuficiencia de telares que no se resolverá hasta la invención por Cartwright del telar mecánico, 1785, de los que en 1836 habrá 100.000 unidades en Inglaterra. El desarrollo de la producción de telas conducirá a nuevas invenciones para facilitar la obtención de materia prima, como la desmotadora de algodón de Whitney, 1794, o la manipulación de las telas, máquina de coser de Howe en 1846. Paralelamente se producen decisivos cambios técnicos en la industria minerosiderúrgica tanto en el transporte, raíl de hierro colado de Curr en 1777, como en las condiciones de explotación, lámpara de seguridad de Davy, o transformación, fuelle de Smeaton, pudelación de Cort, Rollin Mill, etc. Hasta la segunda mitad del siglo XVIII la explotación de las fuentes naturales de energía, exceptuadas las de origen biológico, se había reducido exclusivamente a la utilización del viento, molino, navegación a vela, y de la corriente de los ríos, molino hidráulico, navegación fluvial.
La revolución científica proporcionó al hombre las posibilidades conceptuales necesarias para poner a su servicio las múltiples formas de energía natural existentes en torno suyo. El vapor había atraído desde tiempo atrás la atención, pero no se llegó a una utilización eficaz hasta el descubrimiento de la máquina de vapor de Watt, c. 1785, que elevará la energía de este origen de 10.000 HP en 1800 a 1,3 millones medio siglo después. Y antes de que termine el siglo, la explotación del petróleo y la electricidad supondrá una importante ampliación de los recursos energéticos. La nueva energía encontró rápidamente multitud de aplicaciones, fundamentalmente en el terreno de las comunicaciones, con el ferrocarril surgido de la aplicación por Trevithick de la máquina de vapor al vehículo y al rail, idea que no encontrará aplicación eficaz hasta que Stephenson construya la locomotora, y con la navegación a vapor derivada de una aplicación paralela realizada por Fulton. La producción de bienes realizada hasta entonces mediante el uso de herramientas, telar de mano, torno y rueda de alfarero, es decir, instrumentos inertes que dependen doblemente del hombre por cuanto requieren la habilidad del artesano y la fuerza motriz de su brazo, se modifica radicalmente con la aparición de la máquina, que se independiza de las anteriores limitaciones y se constituye en núcleo del proceso productivo. La máquina, incapaz de sustituir al hombre en sus diversas actividades, le rebasa ampliamente en procesos determinados, por cuanto multiplica la velocidad y supera la falta de continuidad y control en la aplicación del esfuerzo humano. Las consecuencias que se derivan de los caracteres de la máquina son: primero, la sustitución del trabajo masculino y especializado por el más económico de las mujeres y los niños, cuya carencia de fuerza y habilidad suple la máquina. Segundo, la descomposición analítica de las distintas operaciones del proceso de producción, división del trabajo, para aplicar en una o varias de ellas las posibilidades de la máquina con la consiguiente inadecuación del artesano al nuevo trabajo. Tercero, la normalización de la producción que permitirá el fabuloso incremento en la cantidad de bienes fabricados. Cuarto, el tamaño y el costo de la máquina impiden que el artesano conserve la propiedad de los medios de producción que pasan a manos del empresario capitalista, produciéndose el tránsito del taller a la fábrica, lo que determina un sensible empeoramiento de las condiciones laborales. Quinto, la competencia de la producción maquinista arruina al artesano, que se ve forzado a desplazarse en busca de la fábrica, convirtiéndose en un proletario desarraigado de su contexto social originario y obligado a vivir en el suburbio, al lado de las máquinas, por razones de economía de alojamiento y desplazamiento. La utilización de máquinas se convierte en la decisiva realidad económica. La competencia propia de la economía del mercado determina la aparición de un sistema capitalista de producción, y esto en dos fundamentales aspectos. Primero, la parte del capital fijo aumenta, obligando a inversiones crecientes, que superarán la aportación del trabajo, capitalismo económico. La fábrica implica una importante movilización de riqueza que creará una creciente demanda de dinero en forma de capital, que a su vez hará surgir notables diferencias entre empresas y países en virtud del capital industrial de que disponen, países capitalistas y subdesarrollados. Segundo, la apropiación privada del capital industrial, dadas las peculiares condiciones del sistema fabril y de la economía de mercado libre de trabajo, da origen al sistema capitalista, capitalismo social, que a su vez provoca la lucha de clases. La lanzadera volante. Lanzadera inventada últimamente para tejer mejor y con más precisión la tela, la sarga de gran anchura, la tela para velas, y en general todos los géneros anchos. Es mucho más ligera que la lanzadera empleada hasta ahora, lleva adaptadas 4 ruedecitas. Pasa a través de los hilos de la trama siguiendo una tabla de unos 9 pies de largo, colocada debajo y fijada al castillo del telar. Dicha lanzadera se mueve por medio de 2 raquetas de madera, colgadas del castillo del telar, y una cuerda mantenida por el tejedor. Este, sentándose en el centro, tira la lanzadera de un lado a otro con una facilidad y rapidez enormes, con una ligera sacudida dada a la cuerda. La máquina de hilar. La mencionada máquina hilará lana o algodón convirtiéndolo en hilo, hilaza o estambre. Para ello, antes de ponerla en funcionamiento, debe prepararse la masa de la manera siguiente: todas las clases de lana o algodón necesitadas de cardado deben someterse a una operación de este tipo completa y, mediante el rodillo,
se las tratará de tal manera que la masa se convierta en una especie de soga o hilo de lana cruda. Con esta especie de lana, que hay que peinar, llamada comúnmente jersey, ha de tenerse mucho cuidado a fin de que los hilos resulten de un espesor idéntico de un extremo a otro. Preparados así la lana o el algodón, se toma un cabo de esta masa, se coloca entre un par de rodillos, de modo que, al ser retorcido por su movimiento, arrastre la masa cruda de lana o algodón hilándola en proporción a la velocidad imprimida por los cilindros. Después de que la masa preparada ha pasado regularmente entre estos, una nueva serie de cilindros, moviéndose proporcionalmente con mayor rapidez que la primera, alargará el cabo hasta el grado de finura que se requiera, a veces, Estos sucesivos cilindros, no el primero, tienen otra rotación además de la que disminuye el hilo, es decir, la que le proporciona un pequeño grado de torsión entre cada par, de modo que el hilo pasa a través del eje de esta rotación. En algunos casos, solamente se usa el primer par de rodillos y, entonces, la bobina sobre la que el hilo se hila está ideada para moverse más rápidamente que los primeros rodillos y en la proporción en que la primera masa está preparada para su alargamiento. La primera sugerencia de M.R. Crompton fue introducir un simple par de rodillos, es decir, uno superior y otro inferior que, según esperaba, alargarían el hilado por presión, como el proceso mediante el cual los metales se estiran, según había observado en los tubos alargados usados en el telar. En esto se equivocó. En vista de ello, adoptó un segundo par de rodillos, de los que el segundo giraba a una velocidad menor que el primero. Consiguió así un alargamiento que convirtió una pulgada de hilo en 3 o 4. Estos rodillos se ponían en movimiento mediante un mango largo de madera con tiradores de diferentes tamaños, comunicados con los cilindros por medio de una banda. Se trataba, ni más ni menos, de una modificación de la viga rodillo de M.R. Arkwright, aunque, según me dijo, cuando construyó su máquina no conocía el descubrimiento de M.R. Arkwright. Desde luego, hay que pensar que era así, porque de lo contrario no habría hecho un trabajo tan burdo, y, por otro lado, la pequeña cantidad de metal que empleó prueba que no estaba enterado de los rodillos y soportes de hierro de M.R. Arkwright y su conexión mediante un mecanismo de relojería. Hasta los rodillos eran de madera, forrados de piel de oveja, con un eje de hierro con un pequeño cuadrado en el extremo, al que se fijaban los tiradores. Tales rodillos se sostenían sobre largueros o puntales de madera y sus remates estaban hechos de la misma forma, con una especie de muelle de cepo de ratones para mantener los rodillos en contacto. Su primera máquina tenía solamente de 20 a 30 usos. Luego, puso dientes de alambre de latón entre los soportes de los rodillos y consiguió así un rodillo acanalado. Pero el grande e importante invento de Crompton fue su carro de usos, y el principio de que el hilo no se estiraba sobre él hasta que estuviera completo. Esta fue la piedra angular de los méritos de su invención. El alto horno. 4 altos hornos de 45 pies de elevación devoran día y noche enormes masas de carbón y de mineral. Juzguese pues la cantidad de aire que es preciso para animar estos abismos ardientes que vomitan cada 6 horas arroyos de hierro líquido. Por ello cada horno es alimentado por 4 bombas de aire del mayor calibre, en las que el viento, comprimido en cilindros de hierro, y reuniéndose en un solo tubo, dirigido contra la llama produce un silbido agudo y una conmoción tan violenta, que un hombre al que de antemano no se hubiere prevenido apenas si podría evitar un sentimiento de terror. Estas máquinas de viento, estas especies de gigantescos fuelles se ponen en movimiento por la acción del agua. Tan gran masa de aire es imprescindiblemente necesaria para mantener en el más alto estado de incandescencia una columna de carbón de tierra y de mineral de 45 pies de altura. Esta corriente de aire es tan rápida y activa que eleva una llama viva y brillante a más de 10 pies de altura por encima de la boca de los hornos. La máquina de vapor. Mi método para reducir el consumo de vapor, y por tanto de combustible en las bombas de fuego, reposa sobre los siguientes principios. Primero, la cámara en que la fuerza del vapor debe de emplearse para hacer funcionar la máquina, designada en las bombas de fuego ordinarias bajo el nombre de cilindro y que yo llamo cámara de vapor, debe, durante el funcionamiento de la máquina, ser mantenida constantemente a la misma temperatura que el vapor que viene a llenarla. Esto se obtendrá, primeramente,
rodeándola con una envoltura de madera o cualquier otro cuerpo mal conductor del calor, seguidamente manteniéndola en contacto con una capa de vapor o de una sustancia cualquiera preparada a una temperatura elevada, finalmente teniendo cuidado de impedir que el agua, o cualesquiera otra sustancia más fría que el vapor, penetre allí o toque su pared. Segundo, en las máquinas que deben ser puestas en movimiento por la condensación del vapor, esta condensación se efectuará en recipientes cerrados, distintos de las cámaras de vapor, aunque en comunicación con ellas. Estos recipientes, a los que llamo condensadores, deben, cuando la máquina está en marcha, ser mantenidos, constantemente a una temperatura tan baja por lo menos como la del aire ambiente. La máquina. Toda maquinaria desarrollada se compone de tres partes distintas: el motor, la transmisión y la máquina herramienta o máquina de trabajo. El motor acciona todo el mecanismo. Y bien engendra su propia fuerza motriz, como las máquinas de vapor, térmicas, eléctricas, magnéticas, etc., o bien la recibe de una fuerza natural ya existente y externa, como el salto de agua que mueve la rueda hidráulica, el viento que hace girar las aspas del molino, etc. El mecanismo de transmisión se compone de volantes, bielas, engranajes, excéntricas, árboles, cuerdas, correas y otros artificios de las más variadas clases que regulan el movimiento, distribuyéndole como proceda, convirtiéndole de perpendicular en circular, bien moderándolo, ya transmitiéndolo a la máquina elaboradora. Ambas partes del mecanismo no tienen otra finalidad que la de transmitir a la máquina aquel movimiento que necesita para actuar sobre el objeto de trabajo, elaborándolo de la manera más adecuada. Esta parte de la máquina elaboradora, es la que ha causado la revolución industrial del siglo XVIII y la que marca el punto de partida de la transformación de la explotación fabril artesana o manufacturera en explotación maquinista. Examinemos más de cerca la máquina herramienta o máquina de trabajo propiamente dicha y veremos que reaparecen en ella, aunque frecuentemente modificados, los aparatos y herramientas que el oficial y el obrero manufacturero empleaban, pero ya no como herramientas del hombre, sino de un mecanismo o como herramientas mecánicas. La máquina total es la forma mecánica, más o menos modificada, de la antigua herramienta, como lo es el telar mecánico. Ya conocemos de antiguo los órganos activos montados en el cuerpo de la máquina, como los usos de la máquina de hilar, las agujas de las máquinas de hacer media, las hojas de las máquinas de aserrar, las cuchillas de las máquinas picadoras, etc. La diferenciación de estas herramientas del cuerpo de la máquina propiamente dicha, revelan ya su origen, porque la mayoría de ellas continúan siendo producidas por el oficio o la manufactura, para ser luego fijadas a los cuerpos de la máquina, los cuales se producen mecánicamente. La máquina de trabajo es, por lo tanto, un mecanismo que, previa a la transmisión del movimiento, realiza con sus herramientas las mismas operaciones que el obrero realizaba antes manualmente valiéndose de herramientas análogas. En nada afecta a la naturaleza de la máquina el que la fuerza motriz proceda del hombre mismo o de otra máquina. Cuando la herramienta propiamente dicha, separándose de un hombre, se fija en un mecanismo, la máquina nace. Trabajo infantil. Los solicitantes, decían los peinadores, han sido considerados siempre como miembros útiles de la sociedad, que ganan su vida con el trabajo, sin recurrir a la asistencia parroquial más que cualquier otra categoría de obreros equivalente en número. Pero la invención de la máquina para peinar la lana y su empleo, que ha tenido por efecto el reducir la mano de obra del modo más alarmante, les inspira el serio y justificado temor de convertirse ellos y sus familias, en una pesada carga para el Estado, pues comprueban que una sola máquina, vigilada por un adulto y servida por 4 o 5 niños, hace tanta tarea como 30 hombres trabajando a mano según el método antiguo. Las razones invocadas a favor de otras máquinas empleadas en otras industrias, tales como la industria del algodón, la seda, el lienzo, etc., no se aplican a la industria de la lana, pues las unas pueden procurarse las materias primas en cantidad casi ilimitada, lo que les permite desarrollarse y emplear un número de personas igual o superior, al que empleaban antes de la invención de las máquinas. Pero la otra no dispone más que de una cantidad determinada de materia prima,
apenas bastante para ocupar a los obreros de esta industria, sin cambiar en nada los procedimientos antiguos. La introducción de dicha máquina tendrá como consecuencia casi inmediata el privar de los medios de existencia a la masa de artesanos. Todos los negocios serán acaparados por algunos emprendedores poderosos y ricos, y después de un corto periodo de lucha, el provecho adicional logrado por la supresión del trabajo manual pasará a los bolsillos de los consumidores extranjeros. Las máquinas cuyo uso los solicitantes deploran se multiplican rápidamente en todo el reino, y ya advierten cruelmente sus efectos. Gran número de ellos están sin trabajo y sin pan. Con el dolor y la angustia más profundos ven acercarse el tiempo de la miseria, en que 50.000 hombres con sus familias, desprovistos de todo recurso, víctimas del acaparamiento, lucrativo para algunos, de sus medios de existencia, se verán reducidos a implorar la caridad de las parroquias. La división del trabajo. El progreso más importante en las facultades productivas del trabajo, y gran parte de la aptitud, destreza y sensatez con que ésta se aplica o dirige, por doquier, parecen ser consecuencia de la división del trabajo. Tomemos como ejemplo una manufactura de poca importancia, pero a cuya división del trabajo se ha hecho muchas veces referencia, la de fabricar alfileres. Un obrero que no haya sido adiestrado en esa clase de tarea, convertida por virtud de la división del trabajo en un oficio nuevo, y que no esté acostumbrado a manejar la maquinaria que en él se utiliza, cuya invención ha derivado, probablemente, de la división del trabajo, por más que trabaje, apenas podría hacer un alfiler al día, y desde luego no podría confeccionar más de 20. Pero dada la manera como se practica hoy día la fabricación de alfileres, no solo la fabricación misma constituye un oficio aparte, sino que está dividida en varios ramos, la mayor parte de los cuales también constituyen otros tantos oficios distintos. Un obrero estira el alambre, otro lo endereza, un tercero lo va cortando en trozos iguales, un cuarto hace la punta, un quinto obrero está ocupado en limar el extremo donde se va a colocar la cabeza. A su vez la confección de la cabeza requiere 2 o 3 operaciones distintas, fijarla es un trabajo especial, esmaltar los alfileres, otro, y todavía es un oficio distinto colocarlos en el papel. En fin, el importante trabajo de hacer un alfiler queda dividido de esta manera en unas 18 operaciones distintas, las cuales son desempeñadas en algunas fábricas por otros tantos obreros diferentes, aunque en otras un solo hombre desempeñe a veces 2 o 3 operaciones. He visto una pequeña fábrica de esta especie que no empleaba más que 10 obreros, donde, por consiguiente, algunos de ellos tenían a su cargo 2 o 3 operaciones. Pero a pesar de que eran pobres y, por lo tanto, no estaban bien provistos de la maquinaria debida, podían, cuando se esforzaban, hacer entre todos, diariamente, unas 12 libras de alfileres. En cada libra había más de 4.000 alfileres de tamaño mediano. Por consiguiente, estas 10 personas podían hacer cada día, en conjunto, más de 48.000 alfileres, cuya cantidad, dividida entre 10, correspondería a 4.800 por persona. En cambio, si cada uno hubiera trabajado separada e independientemente, y ninguno hubiera sido adiestrado en esa clase de tarea, es seguro que no hubiera podido hacer 20, o, tal vez, ni un solo alfiler al día, es decir, seguramente no hubiera podido hacer la 240ª parte, tal vez ni la 4.800ª parte de lo que son capaces de confeccionar en la actualidad gracias a la división y combinación de las diferentes operaciones en forma conveniente. Este aumento considerable en la cantidad de productos que un mismo número de personas puede confeccionar, como consecuencia de la división del trabajo, procede de 3 circunstancias distintas: primera, de la mayor destreza de cada obrero en particular; segunda, del ahorro de tiempo que comúnmente se pierde al pasar de una ocupación a otra; y, por último, de la invención de un gran número de máquinas, que facilitan y abrevian el trabajo, capacitando a un hombre para hacer la labor de muchos. La gran multiplicación de producciones en todas las artes, originada en la división del trabajo, da lugar, en una sociedad bien gobernada, a esa opulencia universal que se derrama hasta las clases inferiores del pueblo. Todo obrero dispone de una cantidad mayor de su propia obra, en exceso de sus necesidades,
y como cualesquiera otro artesano se halla en la misma situación, se encuentra en condiciones de cambiar una gran cantidad de sus propios bienes por una gran cantidad de los creados por otros, o lo que es lo mismo, por el precio de una gran cantidad de los suyos. El uno provee al otro de lo que necesita, y éste a su vez a aquel, con lo cual se difunde una general abundancia en todas las clases de la sociedad. Si observamos las comodidades de que disfruta cualquier artesano o jornalero, en un país civilizado y laborioso, veremos cómo excede a todo cálculo el número de personas que concurren a procurarle aquellas satisfacciones, aunque cada uno de ellos solo contribuya con una pequeña parte de su actividad. Por vasta que sea, la zamarra de lana, pongamos por caso, que lleva el jornalero, es producto de la labor conjunta de muchísimos operarios. El pastor, el que clasifica la lana, el cardador, alamanuense, el tintorero, el hilandero, el tejedor, el batanero, el sastre, y otros muchos, tuvieron que conjugar sus diferentes oficios para completar una producción tan vulgar. Además de estos, cuantos tratantes y arrieros no hubo que emplear para transportar los materiales de unos a otros de estos mismos artesanos que a veces viven en regiones apartadas del país. Cuánto comercio y navegación, constructores de barcos, marineros, fabricantes de velas y jarcias no hubo que utilizar para conseguir los colorantes usados por el tintorero y que, a menudo, proceden de los lugares más remotos del mundo. Y qué variedad de trabajo y de talleres se necesita para producir las herramientas el más modesto de estos operarios. Pasando por alto maquinarias tan complicadas como el barco del marinero, el martinete del forjador y el telar del tejedor, consideraremos solamente qué variedad de labores no se requieren para lograr una herramienta tan sencilla como las tijeras, con las cuales el esquilador corta la lana. El minero, el constructor del horno para fundir el mineral, el leñador, el carbonero, el fogonero que alimenta el crisol, el ladrillero, el albañil, el encargado de la buena marcha del horno, el del martinete, el forjador, el herrero, todos deben coordinar sus artes respectivas para producir las tijeras. Si del mismo modo pasamos a examinar todas las partes del vestido y del ajuar del obrero, la camisa áspera que cubre sus carnes, los zapatos que protegen sus pies, la cama en que yace, y todos los diferentes artículos de su menaje, como el hogar en que prepara su comida, el carbón que necesita para este propósito, sacado de las entrañas de la tierra o cortado de los duros troncos y acaso conducido hasta allí después de una larga navegación y un dilatado transporte terrestre, todos los utensilios de su cocina, el humilde servicio de su mesa, los cuchillos y tenedores, los platos de madera o loza, en que dispone y corta sus alimentos, las diferentes manos empleadas en preparar el pan y la cerveza, la vidriera que, sirviéndole de abrigo y sin impedir la luz, le protege del viento y de la lluvia, con todos los conocimientos y el arte necesarios para preparar aquel feliz y precioso invento, sin el cual apenas se conseguiría una habitación confortable en las regiones nórdicas del mundo, juntamente con los instrumentos indispensables a todas las diferentes clases de obreros empleados en producir tanta cosa necesaria. Si nos detenemos, repito, a examinar todas estas cosas y a considerar la variedad de trabajos que se emplean en cualquiera de ellos, entonces nos daremos cuenta de que sin la asistencia y cooperación de millares de seres humanos, la persona más humilde en un país civilizado no podría disponer de aquellas cosas que se consideran las más indispensables y necesarias. Realmente, comparada su situación con el lujo extravagante del grande, no puede por menos de aparecérsenos simple y frugal, pero sin embargo no es menos cierto que las comodidades de un príncipe europeo no exceden tanto las de un campesino económico y trabajador, como las de éste superan las de muchos reyes de África, dueños absolutos de la vida y libertad de 10.000 o más salvajes desnudos. El incremento de la producción. Un tejedor manual muy bueno, de 25 a 30 años de edad, podría tejer por semana 2 piezas de 9 octavos de tela de camisa, de 24 yardas de longitud cada una, y de una trama de 100 hilos por pulgada, siendo el peine del paño un Bolton 44, y la urdimbre y trama de 40 madejas por libra. En 1823, un tejedor de 15 años que atendiera 2 telares mecánicos, podría tejer 7 piezas semejantes en una semana. En 1826,
un tejedor de 15 años, al frente de 2 telares mecánicos, podría hilar por semana 12 piezas semejantes, y algunos podrían hacer hasta 15. En 1833, un tejedor de 15 a 20 años, ayudado por una niña de unos 12, al frente de 4 telares mecánicos, podría hilar en una semana 18 piezas de este tipo, y algunos pueden llegar hasta 20. La fábrica. Los obreros del algodón, es decir, las personas que están empleadas en los distintos procesos mediante los cuales la planta se transforma en hilo apto para el tejido, trabajan sometidos a una temperatura considerable y a ciertos trabajos nocivos. Me referiré primero al proceso y operaciones tal como los 6 en un gran taller de tejidos de Manchester. En el primer proceso, el puramente mecánico de limpieza del algodón, no se requiere un aumento de la temperatura, el trabajo es ligero, los obreros no están amontonados, ni hay falta de ventilación. En el proceso se produce necesariamente una gran cantidad de polvo y los ligeros hilillos de algodón flotan en la habitación, pero la atmósfera apenas se ensucia, porque una máquina que gira a 1200 revoluciones por minuto proporciona una corriente de aire que, encajonada por un conducto de madera, conduce el polvo a través de una especie de chimenea sacándolo fuera del edificio. Los niños que trabajan en esta sala no se quejan, y el obrero más viejo de ella lleva 16 años en el puesto. Aunque delgado, no estaba enfermo. En la nave de cardado, la temperatura es de cerca de 60 grados Fahrenheit, calor necesario para el trabajo del algodón y la maquinaria. El polvo no es grande, el trabajo, ligero, y los obreros no están amontonados. Los niños, sin embargo, son canijos. Son frecuentes, especialmente entre los que comienzan, el dolor de cabeza y los desórdenes gástricos. Entre los obreros, es fácil encontrar además catarros y resfriados de corta duración, aunque no reumatismos u otra enfermedad importante. En el taller de hilado, la temperatura es de 60 a 70 grados. Partículas de algodón flotan en el ambiente, pero hay poco polvo. Las máquinas son pequeñas y el esfuerzo muscular es bueno. En la sección de aderezo, donde se prepara la pasta para su hilado, el calor de la sala es mayor que en cualquiera de las otras. Cuando estuvimos haría 98 grados, pero nos informaron que la temperatura es generalmente más alta. Los obreros, sin embargo, parecían sanos, algunos se quejaban de dolor de huesos, pero es rara una enfermedad grave a no ser como resultado de destemplarse. Estos obreros no conocen la inflamación de los pulmones, la pleuresía o el reumatismo. Sin embargo, hay pocos hombres mayores de 58 años en este puesto. Los tejedores de algodón de las grandes fábricas están más sanos que los otros obreros. En Manchester vimos 300 tejedores, principalmente muchachas, trabajando en una sala. Era esta de cerca de 3/4 de acre, bien ventilada y luminosa. Apenas se producía polvo por el tejido del algodón. En esta fábrica trabajaban 1500 personas, y más de la mitad tienen menos de 15 años. Se dice que no se admite a nadie menor de 9, pero algunos niños, dado su aspecto, podríamos suponer que tenían 1 o 2 años menos. Hay pocas personas mayores de 30 en las fábricas de algodón, circunstancia que atribuyen los patronos a los mejores salarios de otros trabajos y la consecuente disminución de obreros cuando alcanzan la plenitud de la edad y del vigor. La mayoría de los niños están descalzos. El trabajo comienza a las 5:30 de la mañana y termina a las 7 de la tarde, con altos de media hora para el desayuno y 1 hora para la comida. Los mecánicos tienen también media hora para la merienda, pero no los niños ni otros obreros. Sabemos, por otra parte, que en muchas fábricas no se concede tiempo para el desayuno, aunque el trabajo comienza también a las 5:30. Y en ellas, además, parece que el polvo es mucho mayor, particularmente en las salas de cardado, y se presta menor atención a la salud y comodidad de los obreros. Cuando estuve en Oxford Road, Manchester, observé la salida de los trabajadores cuando abandonaban la fábrica a las 12 de la mañana. Los niños, en su casi totalidad, tenían aspecto enfermizo, eran pequeños, enclenques e iban descalzos. Muchos parecían no tener más de 7 años. Los hombres,
en su mayoría de 16 a 24 años, estaban casi tan pálidos y delgados como los niños. Las mujeres eran las de apariencia más saludable, aunque no seis ninguna de aspecto lozano. Sin embargo, y por comparación a otras, quedé sorprendido del marcado contraste entre esta y la salida de una fábrica de paños. Aquí no quedaba nadie de los robustos bataneros, los fornidos canilleros, los sucios pero alegres despiezadores. Aquí o creí ver, una raza degenerada, seres humanos achaparrados, debilitados y depravados, hombres y mujeres que no llegarán a ancianos, niños que nunca serán adultos sanos. Era un espectáculo lúgubre. Hablando después con el propietario de una fábrica, este consideraba las malas costumbres del Manchester pobre, y la miseria de sus habitaciones mucho más culpables de la debilidad y de la salud enfermiza de los obreros que el confinamiento en las fábricas, y de él, y de otras fuentes de información, se deduce que las clases obreras de esta población eran más disipadas y estaban peor alimentadas, albergadas, y vestidas que las de las ciudades de Yorkshire. A pesar de ello, sin embargo, estoy convencido de que, independientemente de los vicios morales y domésticos, el prolongado trabajo en las fábricas, la necesidad de descanso, la vergonzosa reducción de los intervalos de comidas, y especialmente el trabajo prematuro de los niños, reduce grandemente la salud y el vigor, y es causa del miserable aspecto de los obreros. No tenemos razón para creer que en las fábricas algodoneras se produzcan a menudo enfermedades graves, o que la mortalidad inmediata sea grande. Los desórdenes nerviosos y digestivos son frecuentes, pero no graves. Entre los obreros adultos surgen ocasionalmente bronquitis y otras enfermedades pulmonares, aunque, por lo que hemos observado, no son muy alarmantes ni muy comunes. El Dr. Kay, sin embargo, aquí en su residencia en Manchester, y al frente del dispensario Ardwick, le proporciona más amplias y continuas oportunidades de observar a estos obreros, describe una tisis de los tejedores, inflamación de la membrana bronquial que termina en la consunción. Comprobó que esto ocurría principalmente donde se trabajaba el algodón en bruto, o donde se prestaba poca atención a la ventilación y se proporcionaba escasa protección del polvo a los obreros. Para mí, el principal efecto físico del calor y el confinamiento es el agotamiento del sistema nervioso, esa reducción del poder vital que hace particularmente susceptible de desorden el mecanismo humano e impide su prolongación hasta su duración natural. El término Factory System designa, en tecnología, la operación combinada de muchas clases de trabajadores, adultos y jóvenes, que vigilan cuidadosamente una serie de máquinas productoras, impelidas continuamente por una fuerza central. Esta definición incluye organizaciones tales como fábricas de algodón, de lino, de seda y ciertos trabajos de ingeniería, pero excluye aquellos en los que el mecanismo no forma series conectadas o no dependen de un motor inicial. Ejemplos de esta clase los tenemos en el trabajo del hierro, tintorería, fábricas de jabón, fundidores de bronce, etc. La principal dificultad, a mi juicio, no se debe tanto a la invención de un mecanismo automático para estirar y retorcer algodón en un hilo continuo, como a la distribución de los diferentes elementos del aparato en un solo cuerpo cooperativo, que mueva cada órgano con una delicadeza y velocidad apropiadas, sobre todo que acostumbre a los seres humanos a renunciar a sus inconexos hábitos de trabajo, y a identificarse con la invariable regularidad del complejo automático. Idear y proporcionar un apropiado código de disciplina del trabajo en fábrica, adecuado a las necesidades de las exigencias de la automación, fue la empresa Hercúlea, la espléndida realización de Arkwright. Incluso actualmente, cuando el sistema se ha organizado perfectamente y su labor simplificada hasta el máximo, es casi imposible convertir a personas que han pasado de su pubertad, ya procedan de ocupaciones rurales o artesanas, en útiles obreros de fábrica. Después de luchar durante un espacio de tiempo en dominar sus descuidados e inquietos hábitos, terminan por renunciar espontáneamente a su empleo o por ser despedidos por sus patronos en razón de su falta de atención al trabajo. En la manufactura y en el oficio, el obrero se sirve de la herramienta, en la fábrica sirve a la máquina. En los dos primeros casos el movimiento del medio del trabajo dimana del obrero, mientras que en el último es el obrero quien tiene que seguir al movimiento.
En la manufactura los obreros son miembros de un mecanismo vivo. En la fábrica existe un mecanismo independiente de ellos al cual se incorporan como secuela viva. El triste tormento de un trabajo infinito, que repite siempre el mismo proceso mecánico, se asemeja al trabajo de Sísifo. El peso del trabajo cae, lo mismo que la roca, constantemente sobre el obrero extenuado. El trabajo mecánico, a la par que mantiene en tensión extrema el sistema nervioso, coarta el juego total del sistema muscular y cohíbe toda actividad corporal y espiritual. El mismo alivio de trabajo se convierte en instrumento de tortura, puesto que la máquina no libera al obrero del trabajo, sino que vacía al trabajo de contenido. Toda producción capitalista quisca no solo proceso de trabajo sino a la vez proceso de incremento del capital, tiene como característica común el que no es el obrero quien aplica la condición del trabajo, sino que es a la inversa la condición del trabajo quien aplica al obrero, pero solo con la introducción de la maquinaria adquiere esta inversión técnica una realidad palmaria. La sumisión técnica del obrero al funcionamiento uniforme del medio de trabajo y la composición peculiar del cuerpo de trabajo por individuos de ambos sexos y de distintas edades, crean una disciplina de cuartel que se transforma en régimen de fábrica perfecto y que desarrolla en su plenitud el trabajo ya antes indicado de la Inspección Suprema, es decir, la división inmediata de los obreros en obreros manuales e inspectores, en soldados de la industria y en oficiales de industria. La principal dificultad en la fábrica automática está en conseguir la necesaria disciplina que haga renunciar a los hombres a sus hábitos de irregularidad respecto al trabajo y que los identifique con la constante regularidad del gran autómata. Pero la empresa de redactar un código disciplinario ajustado a las necesidades y al ritmo del sistema automático, y el aplicarlo con éxito, era una empresa digna de Hércules, y esta es la noble obra de Arkwright. Aún hoy día en que el sistema está organizado en toda su perfección, es casi imposible hallar entre los obreros que han pasado de la edad de la pubertad auxiliares adecuados para el sistema automático. El código de fábrica, en que el capital formula su autocracia sobre el obrero por propia ley privada y despóticamente, sin la división de poderes tan a gusto de la burguesía, y sin el sistema representativo, aún más de su agrado, es sólo la caricatura capitalista de la regulación social del proceso del trabajo, que se convierte en necesaria al implantarse la cooperación en grande escala y el empleo de medios de trabajo comunes, especialmente la maquinaria. El lugar del látigo del esclavo lo ocupa ahora el Código Penal del capataz. Todas las penas se resuelven naturalmente, en penas pecuniarias y en descuentos de jornal. Y la agudeza legislativa de los licurgos de fábrica hace que la infracción de sus leyes les procure un rendimiento, mayor, si es posible, que su observancia. El proletario. El cambio fundamental que ha sobrevenido en la sociedad, en el seno de la lucha universal creada por la concurrencia y como resultado inmediato de esta lucha, es la introducción, entre las condiciones humanas, del proletario, cuyo nombre, tomado de los romanos, es antiguo, pero cuya existencia es completamente nueva. Los proletarios eran, en la República Romana, los hombres sin bienes que no pagaban el censo y que no estaban vinculados a la patria más que por la progenitura, proles, que le daban, al igual que nosotros, los romanos habían observado que son quienes no poseen nada los que tienen familias más numerosas ya que no les produce ninguna inquietud criarlas. Además, el proletariado romano no trabajaba, puesto que, en una sociedad que admite la esclavitud, el trabajo es deshonroso para los hombres libres, vivían casi por completo a costa de la sociedad, de la distribución de víveres que hacía la República. Casi podría decirse que la sociedad moderna vive a costa del proletario, de la parte que le quita de la recompensa de su trabajo. En efecto, según el orden que tiende a implantar la crematística, debe cargarse al proletario con todo el trabajo de la sociedad, permaneciendo ajeno a toda propiedad, viviendo solo de su salario. El medio de trabajo en forma de máquina se convierte al punto en competidor del obrero mismo. La valorización del capital por la máquina está en proporción directa con el número de obreros cuyas condiciones de existencia destruye. Todo el sistema de la producción capitalista se funda en el hecho de que el obrero vende su fuerza de trabajo como mercancía. La división del trabajo reduce esa fuerza a una habilidad muy especializada en el manejo de una herramienta parcial.
Tan pronto como el manejo de la herramienta cae bajo el dominio de la máquina, se desvanece, con el valor en uso, el valor en cambio de la fuerza de trabajo. Ya no podrá venderse, el obrero será como el papel moneda, retirado de la circulación. Aquella parte de la clase obrera que la maquinaria transforma en población superflua, es decir, no inmediatamente necesaria para la valorización del capital, sucumbe en parte en la lucha desigual entre la vieja explotación del oficio y la explotación manufacturera contra la maquinista y, por otra parte, inunda a todas aquellas ramas de la industria de fácil acceso, llena el mercado de trabajo y hace descender a menos de su valor el precio de su fuerza de trabajo. El obrero pauperizado podrá consolarse pensando que sus sufrimientos son, en parte, solo temporales, a temporaria inconveniencia, y en parte, porque la maquinaria solo se apodera paulatinamente de todo un campo de producción, con lo cual se alivian la extensión y la intensidad de su acción aniquiladora. Un consuelo neutraliza el otro. Allí donde la máquina va apoderándose poco a poco de un campo de producción, es causa de la miseria crónica de las capas obreras, obligadas a competir con ella. Si la transformación es rápida, afecta a grandes masas y sus resultados serán más graves. La historia no ofrece tragedia más horrible que la destrucción de los tejedores ingleses arrastrada durante decenios y finalmente consumada en 1838. Muchos de ellos murieron de hambre, otros muchos vegetaron con sus familias durante algún tiempo, viviendo solo con 2 peniques y medio al día. Más agudos fueron los efectos que en las Indias Orientales produjo la maquinaria inglesa para la elaboración del algodón. El gobernador general hacía notar en 1834-35 que no puede hallarse en la historia del comercio miseria semejante. Los huesos de los tejedores de algodón blanquean las llanuras de la India. Es cierto que la máquina, si estos tejedores consideraran lo pasajero como una bendición, les producía solo un inconveniente pasajero. La forma independiente y extraña que el orden de producción capitalista en general comunica a las condiciones de trabajo y al producto de trabajo en relación con el obrero, se convierte, por consiguiente, en abierta oposición al introducirse la maquinaria. Así se explican las brutales reacciones del obrero contra el medio de trabajo. Nosotros no decimos a los obreros que son los parias de la sociedad moderna, porque esto no sería decirles nada positivo ni preciso. Para encarecer su lastimoso estado no es necesario llamarlos parias, basta llamarlos proletarios, basta llamarlos trabajadores, porque tan discreta y equitativa es la distribución de bienes y de males en el estado social presente, que llamarse propiamente trabajador quiere decir, con elocuencia compendiosa, estar sujeto a las más acerbas tribulaciones humanas, así como no ser trabajador, gozar de lo superfluo con todas sus inmunidades y prerrogativas. No llamamos parias a los trabajadores, pero sin metáfora alguna afirmamos que el obrero está supeditado económica y políticamente a la clase poseedora, que la libertad no se ha conquistado para él, que aún existe la estratificación de las clases sociales y que la trabajadora está debajo sufriendo la tiránica pesadumbre de la clase poseyente, que sí ha cambiado la forma de las relaciones entre la clase poseedora y la clase que viene desnuda de todas armas a la lucha por la existencia, subsiste. El fondo y la esencia de esas relaciones por cuya virtud, o mejor, por cuyo vicio, una parte de la humanidad se alza con el dominio que le da el trabajo ajeno. Supeditado económica y políticamente se hallaba el esclavo, supeditado económica y políticamente se hallaba el siervo, supeditado económica y políticamente se halla el trabajador. Los obreros de hoy, y ellos lo saben, y los que no lo saben lo sienten, son esclavos, son siervos, a quienes se envuelve hipócritamente en una ilusión de libertad. Afirma, pues, en primer término, nuestra ignorancia obrera que la clase trabajadora está dominada económica y políticamente por la clase poseyente. Demuéstrenos, si puede, la sabiduría burguesa que esta doble dominación no existe, demuéstrenos que política y económicamente somos iguales a los que para vivir no tienen que vender a diario y bajo pena de muerte su fuerza de trabajo, sino que, al contrario, viven de la compra de esa fuerza y de la apropiación del beneficio de su potencia creadora. Pues bien, de esa doble supeditación que nadie de buena fe puede negar ni aun aquellos que de ella se benefician, de la condición social de la clase trabajadora,
Durante esta nueva etapa de su opresión que se llama salariado, dependen todos sus males colectivos y la mayor parte de sus males individuales. De ese estado nacen, no ya las asperezas y amenazas de conflicto, sino el insalvable antagonismo entre trabajadores y burgueses. De ese estado dependen, por lo tanto, los temerosos peligros del capital que pretendéis conjurar con vuestra intervención. El suburbio. Hasta hace 12 años, no había en ninguna ciudad una reglamentación del pavimentado y alcantarillado. Tal era el caso incluso de Manchester, que en 1831 contaba con más de 142.000 habitantes. La vergonzosa condición de las calles y alcantarillas cuando la invasión del cólera, sin duda la habrán conocido a través del valioso informe del Dr. Kay. Actualmente, la pavimentación de las calles progresa rápidamente en todas las direcciones, y se presta una gran atención a los desagües. En conjunto, hay que agradecer el celo de las autoridades que tratan de mejorar las condiciones sanitarias, especialmente cuando se sabe que ninguna calle puede ser pavimentada y dotada de alcantarillas sin el consentimiento de los propietarios de los solares, a menos de que una gran proporción de la tierra de cada lado se haya edificada. Debido a esta causa, varias importantes calles permanecen todavía en condiciones inmundas. Manchester no tiene una ordenanza de edificación, y de aquí que, con la excepción de ciertas calles centrales, a las que afecta la de policía, cada propietario construye como quiere. Casuchas con o sin sótanos, amontonadas fila tras fila, surgen en muchas partes, pero especialmente en Manchester, donde la tierra vale más que en otras ciudades. Con procedimientos como estos las autoridades no pueden intervenir. Una fila de casuchas puede estar mal saneada, las calles llenas de baches, rebosantes de agua estancada, receptáculo de gatos y perros muertos, sin que nadie halle solución. El número de viviendas en sótanos, como probablemente conocerán por las publicaciones de la Sociedad Estadística de Manchester, es muy grande en todos los barrios de la ciudad, e incluso en Ulme, donde una gran parte de las casas se han edificado recientemente, continúa la misma costumbre. Que esto constituye un peligro es obvio para el observador más superficial, porque, ¿cómo puede un agujero subterráneo de 12 a 15 pies cuadrados admitir la ventilación adecuada para convertirse en una habitación humana? Carecemos de un inspector autorizado de viviendas y calles. Si una epidemia nos invadiera como sucedió en 1832, las autoridades probablemente ordenarían una inspección, como hicieron en aquella ocasión, pero sería meramente por permiso general, no por derecho. En tanto que esta y otras grandes ciudades manufactureras se multipliquen y extiendan sus fábricas y sean prósperas, todo aumento de obreros encontrará empleo, buenos salarios, y alimentación suficiente, y en tanto que las familias de la clase obrera estén bien alimentadas, mantendrán su salud a un nivel sorprendente, incluso en sótanos y otros edificios cerrados. Ahora, sin embargo, el caso es diferente, la alimentación es cara, el trabajo escaso, y los salarios en muchos empleos muy bajo. En consecuencia, como podíamos esperar, la enfermedad y la muerte están causando estragos. En los años 1833, 1834, 1835 y 1836, años de prosperidad, el número de casos ingresados por fiebre en la Casa de Recuperación de Manchester ascendió solamente a 1.685 grados, a 421 por año, mientras que, en los 2 años de estrechez, 1838 y 1839, el número fue de 2.414, es decir, de 1.207 por año. Es en tal inmunda situación de los distritos manufactureros, donde las calles sin pavimentar y mal saneadas, las callejuelas estrechas, los patios y sótanos cerrados y sin ventilación muestran su influencia maligna, aumentando los sufrimientos, que el mayor de todos los males físicos, la falta de una alimentación suficiente, inflige a jóvenes y viejos de las grandes ciudades, pero especialmente a los jóvenes. Manchester no tiene un parque público u otros terrenos donde la gente pueda pasear y tomar el aire fresco. Las nuevas calles se extienden rápidamente en todas las direcciones, y tan grande es ya la expansión de la ciudad que los que viven en los barrios más populosos rara vez pueden esperar ver el verde de la naturaleza. En este aspecto, Manchester es terriblemente deficitaria, mas,
tal vez, que ninguna otra ciudad del imperio. Cualquier ventaja en este sentido se ha sacrificado a la obtención de dinero mediante el arrendamiento de terrenos. La ciudad de Lille contaba en 1828 con 22.281 pobres, socorridos o susceptibles de serlo sobre los 163.453 del departamento, y 22.205 sobre los 171.621 de 1833. Pero en los meses de noviembre y diciembre de 1835, cuando me hallaba en esta ciudad, se creía que tal número había aumentado, y lo estaba en efecto sobre todo 20 meses más tarde, en 1837, cuando estuve allí por segunda vez. Como la población de Lille, que no parece aumentar desde hace varios años, se evalúa en 72.000 personas aproximadamente, ello nos daría 4 indigentes por cada 13 personas. Los hechos que yo mismo observé en 1835, en una época bastante próspera, nos mostrarán lo que de ello hay que creer. El barrio de Lille donde, en proporción, hay mayor número de obreros pobres y de mala conducta, es el de la calle de Etaques y los callejones, patios estrechos, tortuosos, profundos que se comunican con ella. Comprende un espacio de 200 metros de largo, por 120 de ancho, poco más o menos. Estas medidas son exactas, siguiendo un plano de la ciudad, donde las he tomado. El barrio en cuestión tiene pues unos 24.000 metros cuadrados de superficie. Un censo verificado en 1826, cuyos resultados detallados me han sido comunicados, me ha probado que su población era entonces de cerca de 3.000 individuos. Lo que, por término medio da 8 metros cuadrados de terreno por cabeza, casi como en París en los barrios de los mercados y de los arcis, donde la población tiene menos espacio que en todos los demás. Pero en estos barrios de la capital, las casas cuentan por lo menos con 3 pisos sobre el bajo, ordinariamente 4 grados 5, a veces 6, incluso 7. Mientras en Lille en la calle de Etaques y los patios adyacentes, tienen 2 grados 3 como máximo, contando como uno de ellos las bodegas, que además no se ven, bajo todas las casas. Por consiguiente, sus habitantes están mucho más agrupados los unos con los otros, más amontonados, por decirlo así, que en los 2 barrios más populosos de París. Acabo de mencionar la calle de Etaques y sus patios, he aquí cómo habitan allí los obreros. Los más pobres viven en las bodegas y desvanes. Tales bodegas no tienen comunicación alguna con el interior de las casas, abren directamente a la calle o a los patios, y se baja a ellas por una escalera que a menudo es a la vez puerta y ventana. Estas bodegas son de piedra o de ladrillo, abovedadas, enlosadas o con mosaicos, y todas tienen una chimenea, lo que prueba que han sido construidas para servir de habitación. Comúnmente su altura es de 6 pies a 6 pies y medio, altura tomada en mitad de la bóveda, teniendo de 10 a 14 grados 15 pies de lado. En tan sombríos y tristes alojamientos comen, duermen e incluso trabajan un gran número de obreros. El día para ellos llega 1 hora más tarde que para los demás, y la noche 1 hora antes. Su mobiliario ordinario se compone, además de los objetos de su profesión, de una especie de armario, o de una tabla para depositar los alimentos, de una estufa, de un hornillo de barro, de algunos pucheros de alfarería, de una mesita, 2 o 3 malos asientos, y una sucia yacija cuyas únicas piezas son un jergón y unos harapos como mantas. No quisiera añadir más a este detalle de cosas espantosas que revelan al primer vistazo la miseria profunda de estos desgraciados habitantes. Pero debo decir, que en varias de estas camas de las que acabo de hablar, he visto reposar juntamente individuos de los 2 sexos y edades muy diferentes, la mayoría sin camisa y de una suciedad repugnante. Padre, madre, viejos, niños y adultos se apelotonan allí, se aprietan. Basta. El mercado de trabajo. Considerando que es conveniente desarrollar y enmendar una ley aprobada el año 39 de su presente Majestad, titulada Ley para impedir las uniones ilegales de obreros. Se dispone que desde y después de la aprobación de esta ley, todos los contratos, convenios y acuerdos de cualquier clase realizados por escrito hasta ahora,
entre los obreros u otros trabajadores de este reino para obtener una mejora de sus salarios o de alguno de ellos, o los de cualquier jornalero o trabajador, u otras personas en cualquier fábrica, empresa o negocio, o para reducir o alterar sus usuales horas de trabajo, o para disminuir la cantidad de trabajo, salvo los contratos hechos entre un patrón y su obrero en relación al trabajo o servicio del mismo obrero con el que el contrato se realiza, o para impedir o estorbar que cualquier persona emplee a quien considere adecuado en su manufactura, comercio o negocio, serán y son desde ahora declarados ilegales, nulos e inválidos a cualquier efecto y propósito. Se dispone además que ningún obrero, después de la aprobación de esta ley, realizará o será afectado por ningún contrato, convenio o acuerdo, escrito o no, de los que aquí se declaran ilegales, y todo obrero que, después de la aprobación de esta ley, sea culpable de cualquiera de las mencionadas faltas, siendo por tanto legalmente convicto, sobre la base de su propia confesión o del juramento o juramentos de uno o más testigos ante dos jueces de paz cualesquiera del condado, distrito, ciudad o lugar donde tal falta se haya cometido, cuyo juramento es por esta autorizado para tal caso y para todos los otros en que deba tomarse ante estos jueces de paz en cumplimiento de esta ley, dentro de los 3 meses siguientes después de la comisión de la falta, será, por orden de tales jueces, confinado en la prisión común de su jurisdicción, por un tiempo no superior a los 3 meses o, por acuerdo de tales jueces, se le enviará a alguna casa de corrección dentro de la misma jurisdicción, donde permanecerá y se dedicará a un trabajo pesado durante un tiempo que no exceda de 2 meses. Se dispone además que todo jornalero, obrero u otra persona que mediante el soborno, la persuasión, la intimidación u otros medios trate obstinada y maliciosamente de impedir a cualquier jornalero u obrero desempleado alquilarse a un patrono de fábrica, o que, con el propósito de obtener una mejora de los sueldos o con cualquier otro propósito contrario a la provisión de esta ley, obstinada y maliciosamente engañara, persuadiera, intimidara, influyera, indujera o intentara inducir a cualquier jornalero, obrero u otra persona ya empleada, o quien, estando ya empleado, rehusara, sin una causa justa o razonable, trabajar con otro jornalero u obrero empleado o alquilado para trabajar allí, por estas faltas será castigado como en el caso mencionado arriba. Y considerando que será muy conveniente y ventajoso a los patronos y obreros de las fábricas que se establezca un modo sencillo y sumario para dilucidar todas las disputas que puedan surgir entre ellos respecto a salarios y trabajos, se dispone además para todos los casos que surjan en esta parte de Gran Bretaña llamada Inglaterra, en que los patronos y obreros no puedan ponerse de acuerdo respecto al precio a pagar por el trabajo realizado realmente en una fábrica o sobre cualquier daño o perjuicio hecho por el obrero en el trabajo, o respecto a cualquier retraso o supuesto retraso en la terminación de determinado trabajo, o de acuerdo a todo contrato, y en todos los casos de disputa o diferencia que afecten a algún contrato o acuerdo de trabajo o de salario entre patronos y obreros de cualquier empresa o fábrica, que no puedan resolverse y dilucidarse entre ellos será, y así se declara aquí, legítimo para tales patronos y obreros entre quienes surja una diferencia, demandar y tener un arbitraje de la materia o materias en disputa, y a cada uno de ellos se le autoriza por esta ley a nombrar y señalar un árbitro en favor de su parte e interés respectivo, y la sentencia la pronunciarán tales árbitros dentro del tiempo aquí limitado. Siendo en todos los casos final e inapelable para las dos partes, pero en el caso de que tales árbitros así señalados no se pongan de acuerdo para decidir las materias en discusión, será entonces legal que las partes o cualquiera de ellas requiera que tales árbitros inmediatamente y sin dilación se presenten ante uno de los jueces de paz de su Majestad, cuya decisión será inapelable. La lucha de clases. La moderna sociedad burguesa, que se alza sobre las ruinas de la sociedad feudal, no ha abolido los antagonismos de clase. Lo que ha hecho ha sido crear nuevas clases, nuevas condiciones de opresión, nuevas modalidades de lucha, que vienen a sustituir a las antiguas. Sin embargo, nuestra época, la época de la burguesía, se caracteriza por haber simplificado estos antagonismos de clase. Hoy, toda la sociedad tiende a dividirse, cada vez más, en dos grandes campos enemigos, en dos grandes clases antagónicas, la burguesía y el proletariado.
Y la burguesía no solo forja las armas que han de darle la muerte, sino que, además, pone en pie a los hombres llamados a manejarlas. Estos hombres son los obreros modernos, los proletarios. En la medida en que se desarrolla la burguesía, es decir, el capital, desarróllase también el proletariado, esa clase obrera moderna que solo puede vivir encontrando trabajo, y que solo encuentra trabajo en la medida en que éste nutre e incrementa el capital. El obrero, obligado a venderse a trozos, es una mercancía como otra cualquiera, sujeta, por tanto, a todos los cambios y modalidades de la competencia, a todas las fluctuaciones del mercado. La existencia y la dominación de la clase burguesa tienen por condición esencial la concentración de la riqueza en manos de unos cuantos individuos, la formación e incrementación constante del capital, y este, a su vez, no puede existir sin el trabajo asalariado. El trabajo asalariado descansa exclusivamente sobre la competencia de los obreros entre sí. Los progresos de la industria, cuyo agente involuntario y pasivo es la burguesía, imponen, en vez del aislamiento de los obreros por la competencia, su unión revolucionaria por la organización. Y así, al desarrollarse la gran industria, la burguesía ve tambalearse bajo sus pies las bases sobre las que produce y se apropia lo producido. Produce, ante todo, a sus propios enterradores. Su caída y el triunfo del proletariado son igualmente inevitables. Fin.